a hacer la primera parte de las generalidades y esta parte magistral un tanto más resumida para que nos centremos en esa partecita de manejo, muchachos. Vamos a hablar sobre todo del manejo de la diabetes mellitus, porque les confieso, muchachos, hablar de cetoacidosis y del manejo para que quede muy claro a través de este medio me ha parecido muy complejo, porque la verdad se necesita que todos estemos ahí con un papel y un lápiz haciendo el ejercicio. Vamos a intentarlo a ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno, entonces, de nuevo, pues excusas, mil gracias a todos por estar aquí. Y voy a abrir la presentación, muchachos, para que sea una guía de cómo vamos a llevar el tema. ¿Listo? Bueno, permítanme. Por aquí. Ustedes tienen la bibliografía y obviamente, muchachos, si quieren leer de otras partes, perfectamente lo pueden hacer, ya que el tema, la verdad, no tiene muchas diferencias entre un texto y otro, excepto en el manejo de la cetoacidosis diabética, que en los últimos, diría yo, 5 o 6 años, ha tenido varios protocolos. Vamos a hablar del protocolo que manejamos en la mayoría de unidades y servicios de urgencias de Manizales, por ser el más sencillo. El otro que ahorita vamos a mencionarlo se llama de las dos bolsas. En ocasiones parece un poco más complejo, sobre todo a la hora de transportar los niños. Ustedes van a comenzar el manejo de estos y van a traerlos a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, en esas horas se ha visto que de pronto pueda haber un poco más de dificultades, por tanto vamos a hablar del manejo tradicional, que es muy sencillo y salva vidas, muchachos. ¿Listo? Entonces, eh, repito, como siempre en las clases, espero que hayan leído para que esto sea mucho más agradable, muchachos. La diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes que afecta a nuestra población pediátrica. Ojo, muchachos, sin decir que no tengamos diabetes tipo 2, existe un pequeño porcentaje, pero es muy bajo. Por tanto, hoy solo vamos a mencionar la diabetes mellitus tipo 1. De pronto la 2, ustedes cuando hayan leído hipertensión, el síndrome metabólico del adolescente, temas relacionados, pudieron haberlo encontrado porque hace parte de algunos de esos diagnósticos diferenciales, sobre todo de la adolescencia. Aquí vamos, repito, a centrarnos en la diabetes mellitus tipo 1. Muchachos, si hay dudas, preguntas, por favor prendan sus micrófonos. No estoy viendo el chat porque la pantalla no me lo permite, pero por favor, prenden sus micrófonos, ¿vale? La diabetes mellitus, vamos a revisar algunas definiciones que se encuentran centradas en las guías con las que el Ministerio de Salud nos sugiere manejemos la diabetes en la consulta externa en los servicios de hospitalización. No hay guías de cetoacidosis como tal. En algún momento AIEPI tuvo una, pero la verdad decidieron sacarla años después porque tenía algunos datos errados. Entonces, solamente es lo que vamos a discutir del resto de la literatura, porque el ministerio básicamente hace su énfasis en el manejo ambulatorio de la patología como tal. La diabetes mellitus junto con otras patologías son de las patologías crónicas más comunes en la etapa de los pediátrica. Nosotros ahorita, ustedes si tuvieron tiempito, leyeron que en Caldas para el 2017 teníamos aproximadamente 100 niños y ahora en estos últimos 3 años se nos ha aumentado grandemente la población. ¿A raíz de qué? No sabemos. Pensaríamos que paralelamente a la malnutrición por obesidad, al sedentarismo, a las alimentaciones inapropiadas, puede haber alguna relación, pero la literatura también menciona que los cambios medioambientales pudieran estar influyendo en que con el transcurrir de las últimas décadas esta patología se nos haya aumentado junto con el asma. La definición es muy viejita, muchachos, esto viene del 1950 y la han ido pues reclutando en todas las guías, en todos los textos que ustedes acabaron de leer en relación al tema. Es un trastorno metabólico que tiene muchas etiologías,
en donde la hiperglicemia es el principal desencadenante de todas las cascadas que suscita la patología per se, alterando los carbohidratos, las grasas, las proteínas, de ahí que hayan defectos en la insulina o bien con defecto de daño total de la misma o con un defecto parcial, que de eso va a depender la sintomatología del niño. Las diferencias, por mostrar algo de diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2 son muy evidentes, muchachos. Ya lo decíamos ahora hace algunos minutos, empezando porque es muy rara la diabetes. En lo que estudiamos en Caldas encontramos 2 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, comparado con 90 y pico diabéticos tipo 1. Y una de esas niñas era una paciente adolescente con síndrome metabólico. Entonces, no nos alejamos realmente de lo que describe la literatura. La edad de inicio, la diabetes tipo 2 comienza habitualmente en la adolescencia. La edad de la diabetes tipo 1 cada vez también es algo que genera alarma. Se ha visto en niños mucho más pequeños. Cada vez encontramos, si comparamos con décadas anteriores, que los niños eran en un promedio de 4, 5, 8 años y ahora, muchachos, tenemos en Caldas niños hasta de 11 meses diabéticos, encontrando obviamente que para esas edades de niños lactantes prácticamente es mucho más difícil considerar la patología, porque los niños aún no hablan, la mamá probablemente no evidencia fácilmente la sintomatología, que es muy clásica y es muy fácil de identificar en niños grandes, pero en niños pequeños probablemente vayan a tener un poco más de dificultades y ahora, como les vengo repitiendo, con el cambio en la epidemiología, con la presentación de la enfermedad cada vez en niños más pequeños, van a tener todo un reto diagnóstico, pero obviamente conociendo la patología la van a poder sortear. Otras cosas importantes es que la diabetes es más de mujeres, la 2. En la 1 no hay ninguna diferencia significativa en la literatura mundial. Y hay más asociaciones con otras enfermedades, ya lo mencionamos como síndrome metabólico, en donde también hay acantosis nigricans, que es un elemento importante al momento, y obesidad, que es un elementos importantes a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Listo? La clasificación en general es, como lo acabamos de mencionar, tipo 1, tipo 2, pero hay otros como lo que ustedes acaban de ver en el esquema, que es la MODI y una diabetes atípica, en donde encaja el resto de las enfermedades similares que no encajan exactamente ni en la 1 ni en la 2. De ellas no vamos a hablar, muchachos, nos vamos a centrar, repito, en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene una importante susceptibilidad genética y una relación muy grande con otras enfermedades autoinmunes. De ahí que a todo niño que ustedes diagnostiquen como diabético tipo 1 deban hacerle una serie de estudios que si de pronto en sus hospitales locales no lo pudieran realizar, ameritan remisión a un nivel mayor de complejidad para poder corroborar, sobre todo, la asociación con tiroiditis. Eso cambia pronóstico, ajustan manejos y por eso es importante no dejar de comenzar el manejo de la diabetes porque no tengan esas patologías confirmadas, pero sí hacer pues la remisión oportuna para poder que complementen los estudios que realmente el niño necesita, ¿vale? Existe una importante susceptibilidad genética, encontrando que cuando hay hermanos o primeros grados de consanguinidad como antecedente de diabetes tipo 1, siempre también se justifique el seguimiento a estos familiares porque se ha encontrado claramente la asociación y la mayor susceptibilidad a tener la enfermedad, comparada con la población general, que solo es del 0,2%. Listo. Dentro de los estudios se han encontrado exactamente los genes que codifican, que se encuentran pues relacionados con la patología y también afortunadamente para la medicina cada día hay formas de hacer diagnósticos precoces, hay mayor acceso a laboratorios que años atrás no teníamos y de eso entonces dependerá también la manera de hacer el seguimiento a los familiares. Esto es algo que está en la guía, ya me imagino que lo leyeron, pero básicamente ratifica lo que acabamos de mencionar. Aparte de esa susceptibilidad genética, encontramos los
el papel de los factores medioambientales, donde también han incluido la participación de algunos virus, y en algún momento hablaron de la relación que existía con leche de vaca, pero esto realmente se ha desvirtuado con importantes estudios. Por tanto, son solamente la genética, los medioambientales y las infecciones virales las que se han encontrado pues mucho más relacionadas con la enfermedad. Este esquemita es chévere para que comprendamos entonces la importancia de a estos niños y a familiares y a niños susceptibles poder hacer algunos estudios que en un primer nivel nunca se van a hacer, muchachos. Es más, algunos de estos ni en Integral ni en el Hospital Infantil, pues que son nuestros centros de referencia en Caldas, los tenemos, pero algunos sí ya se están haciendo de manera rutinaria por parte del endocrinólogo pediatra y ayuda mucho al seguimiento. ¿Por qué son importantes, muchachos? Pues más que todo por la posibilidad que nos brindan de diagnosticar precozmente, incluso antes de que comiencen a presentarse los síntomas. Entonces, en este cuadrito ven cómo desde mucho antes de la manifestación clínica de la diabetes, ya uno encuentra disminución o cambios en todos los anticuerpos que tienen relación con todo esto del proceso pues normal de un páncreas. Encontramos que están alterados los anti-GAD o GADA, que son los antidescarboxilasa del ácido glutámico, los anticuerpos antiinsulina, que son los IAA, y los ICA, que son los anticuerpos antiislote pancreático. Eso tiene pues unas relaciones y obviamente eso no es ni del médico general. Nosotros como pediatras tampoco hacemos esa correlación. Solamente lo debe hacer y lo solicita el endocrinólogo, pero pues obviamente es importante que sepamos que eso existe y que habría entonces forma de estudiar desde antes estos niños, toda vez que encontramos que en un alto porcentaje de ellos hay positividad de estos anticuerpos incluso antes del debut, que en la gran mayoría de niños puede ser con cetoacidosis diabética y ya saben lo grave que puede llegar a ser esta manifestación o complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, dentro de los que tenemos disponibles y hacen parte como de la sugerencia de la guía, que la guía del 2009 es viejita, hay otra más actualizada que es la del 2015, publicada en el 2016, nos dicen que, por ejemplo, los antiinsulina están en el 100% de los niños menores de 5 años. Toman relevancia también en ese grupo de edad. Entre más pequeños, mucho más relevante la determinación de estos anticuerpos. Y los anti-GAD, los 65, pues son una partecita mucho más específica, pero en general los anti-GAD se presentan entre el 70 a 80% de los pacientes. Repito, muchachos, ustedes no van a salir a pedir eso. Generalmente lo hace el endocrinólogo luego de hacer un análisis realmente familiar y que los beneficios superen pues los costos, porque no dejan de ser un examen pues poco asequible a la población en general. Y algunos de ellos no están contemplados en nuestro sistema de beneficios en salud. Listo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, sigamos. Esto entonces resume lo que hasta el momento hemos venido mencionando y es cómo esa destrucción de las células beta se va dando para generar finalmente la manifestación clínica de la patología, es decir, de la diabetes mellitus tipo 1. Eh, Recuerden, no se da el mismo daño en los mismos momentos en todos los pacientes. Por eso, la sintomatología, si bien es clásica, puede ser muy variable. La duración no es la misma en todos los pacientes. Los síntomas sí son muy similares en todos, pero en algunos momentos van a encontrar diferencias en el tiempo de presentación. ¿Por qué? Porque entonces hay una diabetes preclínica, la presentación, la remisión y la fase crónica, donde ya como médicos generales vamos pues a entrar a participar en ese manejo activo. Y también tenemos un punto fundamental de intervención y es, repito, en sospechar la enfermedad, muchachos, en sospecharla, porque pese a que la triada clásica de las 3P se presenta en el 99% de los pacientes, hay un pequeño porcentaje de niños que se nos pueden pasar. Ya lo dijimos, ejemplo, los lactantes menores. No hablan, toman tetero todo el día, hacen chiché en el pañal, entonces no nos damos cuenta de cómo está
en la orina, están poliúricos, no, sí. Así que en esas circunstancias es donde el papel de nosotros es tan importante y tan relevante. Y esto, pues, resume gráficamente lo que acabamos de mencionar, toda la fase previa a la presentación inicial, con cambios sutiles en algunos datos clínicos y de laboratorio que pudieran llegar a servir, pero pues aquí nos vamos a centrar en lo que a nosotros como médicos realmente nos debe interesar para hacer un diagnóstico de patología. En el pequeñísimo porcentaje de pacientes que no debutan con la triada clásica, que son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso, muchachos, puede pasar esto. No menciono la polifagia como característica principal porque se presenta en un menor porcentaje de pacientes para que lo tengan presente. Las otras tres sí se presentan indefectiblemente en todos porque hace parte de la fisiopatología de la enfermedad, ¿vale? Para tener en cuenta, entonces, otras posibles presentaciones de la patología pueden ser reciente aparición de enuresis en un niño previamente entrenado, significa simplemente que está con poliuria y entonces a la mamá le empieza a llamar la atención, porque si ya se aguantaba toda la noche, ahora está empezando a hacer chichi en la cama. A veces, casi siempre lo diagnosticamos, como claramente lo dice la diapositiva, como una infección de vías urinarias o porque estaba haciendo mucho calor y tomó mucha agua en el día. Entonces, ojo, hay que ser cuidadosos y pensar en la posibilidad de diabetes. Infecciones de cualquier índole, sobre todo en las prepúberes, el diagnóstico, la emesis, que a veces lo podemos interpretar como una fase prodrómica de gastroenteritis, y eso les cuento, muchachos, ha sido en la mayoría de niños lactantes el diagnóstico inicial. Casi todos los hospitalizamos pensando que es eso, que le va a comenzar una diarrea porque el niño empieza a vomitar, se ve deshidratado. A esos niños obviamente hay que vigilarlos dentro de un hospital y a veces dentro de los laboratorios es que pues de forma coincidencial nos hemos encontrado con la enfermedad. Pérdida de peso, hemos tenido niños remitidos con diagnóstico de depresión, por ejemplo, porque la mamá la ve muy flaca y como muy dormida y resulta que es una cetoacidosis diabética, pero en su momento el primer diagnóstico que consideraron era una depresión. Encontramos niños que nos han remitido con sospecha de cáncer porque ya los que han leído cáncer saben que la pérdida de peso también hace parte de uno de los síntomas clásicos del cáncer. Hemos encontrado niños remitidos con diagnóstico de trastornos alimentarios porque comen mucho, ¿cierto? Entonces hay que poner todo pues en un contexto global, orientar la toma de laboratorios de manera apropiada para poder sospechar la enfermedad y para poder llegar a un diagnóstico. Irritabilidad, deterioro del rendimiento escolar, ya lo mencionamos, cualquier tipo de infección recurrente que generalmente se asocia pues a patologías crónicas. En el 2000, ¿y por qué les hablo de la guía del 2009, muchachos, a pesar de que es tan viejita? Porque en el 2009 esta guía nos coge todo el grupo de pacientes, todos, en todas las edades. En cambio, la guía que sacó luego el ministerio solamente está dirigida a un grupo de pacientes, que son los adolescentes. Entonces, por eso siempre pues hay que retomar las dos posibilidades y esa es la idea hoy, juntar las dos y poder concretar algunos elementos clínicos y diagnósticos. ¿Qué diferencia grande hay entre la guía del 2009 y la guía del 2015 o 2016? Básicamente la utilización de la curva de tolerancia oral a la glucosa y que unificaron la hemoglobina glicosilada. Entonces, en general, a todos los niños, y aplica pues en general para todo el grupo de población pediátrica, tener una sintomatología, ya dijimos, las 3P, aunado a una glicemia en ayunas mayor de 126 y una postprandial de 200, ya los tiene que llevar a pensar en la posibilidad de diabetes mellitus. Si en sus hospitales locales tienen hemoglobina glicosilada, la guía del 2009 los divide en 7.5 en niños más pequeños, perdón, en niños más grandecitos y 8.5 en niños más pequeños. Eso generaba confusión. Por eso la guía actual, que está pues montada en la página del ministerio, que es la del 2015, nos da solamente
una sola cifra, y es que tenemos que prestarle atención a cualquier hemoglobina glicosilada que esté igual o por encima de 6,5, entendiendo obviamente, muchachos, que por debajo de ello estaríamos frente a una cifra normal, pero de ahí hacia arriba tendríamos que empezar a alarmarnos. ¿Por qué decidieron cambiarla? Pues a la luz de la bibliografía de la literatura mundial, y porque encontraron que definitivamente así también hacíamos screening y tratamientos mucho más precoces. A diferencia de cuando aguantábamos hasta 8,5 o 7,5 de hemoglobina glicosilada. ¿Listo? Entonces, repito, las guías actuales nos hablan que dentro de las paraclínicos vamos a encontrar hemoglobina mayor o igual a 6,5. La glucosa en ayunas es exactamente igual, por encima de 126, aclarando que al menos debe estar en ayuno 8 horas previas al examen, y que la glucosa poscarga, porque entonces ahorita sí hablan ya de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, debe ser por encima de 200, y en esta guía unifican cuál es la cantidad en gramos de glucosa que debe tomar el paciente para que sea unificada y de pronto una cantidad inapropiada nos altere el resultado. Es cuando la solicitamos ya por protocolo, en todos los laboratorios deben hacer una carga de 75 gramos con agua, y eso es lo que dan al paciente. 2 horas después, la glucosa o glicemia preferiblemente debe estar por encima de 200 miligramos. ¿Cuándo hay que tener entonces consideraciones adicionales? Que en ocasiones, cuando hay dudas frente al diagnóstico, debe repetirse y confirmarse en una segunda oportunidad. Pero si el paciente tiene síntomas clásicos de la patología o riesgo pues de una cetoacidosis diabética, el valor de esa glicemia al azar hace el diagnóstico y no se necesita repetir la prueba. Así tuvimos hace 15 días en el hospital infantil 2 pacientes de pura casualidad, muchachos. Una niña de 8 años a la que encontraron una glicemia mayor de 126, estuvo en el hospital casi 48 horas en vigilancia y realmente fue única y no sabemos qué pasó. Era una niña a la que no había sintomatología clásica como para pensarla, excepto que se veía más delgada. Y llegó un niño de 4 añitos que no sabemos pues realmente la razón por la cual le pidieron una tolerancia oral a glucosa en el pueblo y la encontraron por encima de 200. A esa sí no le dimos mucha credibilidad porque, repito, no sabíamos con qué carga de glucosa se había hecho. Entonces, siempre que uno la solicite, debe hacer la bacterióloga la aclaración de cómo la hizo para estar seguros de que estamos hablando pues del mismo protocolo. ¿Listo? Y todo esto, muchachos, simplemente pues sale de la Academia Americana de Diabetes, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla, y son exactamente los mismos datos que acabamos de mencionar. Se los mencioné hace un ratico. Hace parte entonces de que en todos los países, trabajando a la luz de estas guías, están tratando de unificar los conceptos para que en todas partes pues hagamos lo mismo. La sintomatología ya la mencionamos básicamente, y la repito, muchachos, es la poliuria, polidipsia y pérdida de peso. En algún porcentaje importante de niños se puede agregar una cuarta P. Ya dijimos, es la polifagia, pero no se confíen porque no siempre se encuentra. Esto es lo que hablamos pues en general, pero vamos a mencionar lo que para Caldas encontramos en, en un estudio que se hizo básicamente dirigido a encontrar la relación en calidad de vida relacionada con la salud y todas estas variables. Pero aquí pues vamos a resaltar qué es lo que encontramos, y encontramos un gran parecido a la literatura, como en la gran mayoría de las patologías sucede, pero es importante tener nuestros referentes. Mm, Como anécdota, muchachos, pues yo quiero mucho el grupo de niños diabéticos porque son un grupo que le enseña a uno muchísimo, muchísimo, eh, a diferencia de algunas otras patologías en donde no se necesita mucha participación de otras personas, en esta sí. Entonces es bonito toda esa camaradería que se va formando entre estos jóvenes, la importancia de involucrar a las familias, y tuve la oportunidad de asistir con ellos a algunos campamentos, y les confieso que aprendí mucho y aprendí a querer un grupo de niños
con patologías crónicas que si no cuidamos desde ahora van a tener importantes repercusiones a largo plazo. Y también es triste reconocerles, muchachos, que siente uno que a veces necesitamos más apoyo para poder acompañarlos. Y esta semana, en la pandemia, luego de enero para acá, muchachos, todos, absolutamente todos, están descontrolados. ¿Qué pasó? En todo el año de la pandemia, o al menos en 9 meses, estos jóvenes no volvieron. Entonces, es el reflejo de todo lo que está pasando con las enfermedades crónicas, tanto en adultos como en niños. Nos han llegado más cetoacidosis diabéticas, no les entregan las insulinas, y hemos tenido varios niños ya con, por ejemplo, microalbuminuria muy precoz. A los 9 o 10 años es muy rápido para que estos jóvenes tengan estos hallazgos que generalmente se encuentran más tardíamente. Entonces, le queda a uno como ese sinsabor de, oiga, tenemos que ponernos las pilas como equipo de salud para que estos niños realmente lleguen a ser unos adultos sanos y no unos adultos que más adelante van a tener todas las complicaciones microvasculares que ustedes ya saben pueden ocurrir y tener una afectación en calidad de vida. Sin contar los que ya han visto adolescentes y los que han hablado pues del tema, todas las dificultades que hay propias de los cambios de la adolescencia como tal, que influyen grandemente en el no control de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, es una de las patologías en donde el equipo interdisciplinario, así como en muchas otras, es fundamental. Muchachos, los médicos no podemos trabajar solos. Siempre tenemos que estar acompañados o acompañando los grupos de apoyo de patología crónica para que las cosas funcionen. ¿Qué encontramos en Caldas? Como les digo, en un grupo de niños de 96, habían aproximadamente 140 niños, pero muchos de ellos eran de Risaralda y del norte del Tolima. A ellos los excluimos porque básicamente queríamos encontrar es qué pasaba en Caldas. En esos 96 niños encontramos que el 73% era adolescentes, los escolares entre 8 a 10 años eran del 26%, predominaba en el grupo de mujeres, la mayoría procedían de zona urbana y la mayoría pertenecían al sistema contributivo, que pensaría uno que eso pues aporta un beneficio adicional, pero como les cuento, la realidad en esta pandemia fue otra, así que pues hay muchas circunstancias que pudieron haber influido en ello, pero pues es algo llamativo. La gran mayoría en el estudio fueron de Manizales y sus alrededores, porque casualmente la gran mayoría, no sabemos por qué, fueron de Villa María, de Neira y de Palestina. Casi no encontramos diabéticos en los municipios más alejados, pese a que tanto el estudio se realizó en integral en el hospital infantil, o sea, teníamos la garantía de que íbamos a encontrar el 100% de los niños que llegaban diabéticos. Y de esos hospitales locales más alejados, lo encontramos a casi. El 87% estaba ubicado en estrato socioeconómico bajo y la mayoría eran familias nucleares, que en algunos estudios dicen que eso es benéfico para un adecuado control metabólico, pero pues encontramos algunas diferencias. El promedio de la presentación de la edad, igual que la mayoría de literatura, tenía una mediana de 8 años. Preocupa que la gran mayoría, 2/3 de nuestros pacientes debutaron con cetoacidosis diabética, muchachos. Y aquí entonces una pequeña reflexión. La sintomatología es florida en la gran mayoría de los pacientes. ¿En dónde estamos fallando? No estamos reconociendo los síntomas, los papás están consultando tardíamente o dónde está el problema, ¿cierto? Tenemos que reflexionar en ese sentido, muchachos, y yo insisto siempre, los que ya me han escuchado, retomar ese importante papel del médico general en todos estos procesos, muchachos, porque ya cuando están mal llegan a la UCI y allá se les empezará el manejo, pero ojo, en la prevención, en la educación, en el seguimiento, ¿qué tenemos por mejorar? Seguramente muchas cosas. Y también algo que preocupa es que casi el 20% nos llegaban en cetoacidosis severa, que también es mucho. Son los niños que llegan a la UCI con mayor riesgo de edema cerebral
y con mayor riesgo de muerte. Este año, creo que a algunos ya les conté, falleció una niña en la pandemia. La razón, no consultaron oportunamente por temor al COVID, ¿cierto? La niña estuvo mal, pensaron que era una diarrea, le daban medicamentos en la casa y cuando llegó ya tenía una cetoacidosis muy severa que realmente, muchacho, llegó con un pH de 6,6, un bicarbonato de 1, o sea, uno dice, es incompatible completamente con la vida. A las 6 horas de entrar a la UCI murió, ¿cierto? Entonces, son reflexiones que también nos debe dejar esta pandemia, no descuidar las patologías crónicas, pensar en que todavía, muchachos, siguen existiendo el resto de enfermedades, que no es solo el COVID, y a veces uno siente que estamos pues cayendo en eso, y no, hay que retomar el control adecuado de todas las patologías, no solo COVID, que obviamente es nuestro centro en el momento a nivel de salud pública y tenemos que continuar con todas las estrategias de la OMS, claro que sí, pero ojo muchachos, seguimos siendo médicos integrales y tenemos que pensar en el resto de la atención de nuestros pacientes. Y finalmente, para llamar la atención en otro de los datos de esta tabla, muchachos, es la hemoglobina glicosilada tan descontrolada de nuestros pacientes. La gran mayoría, por no decir que todos, muchachos, 90% están fuera de metas. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos por hacer? ¿Qué debemos hacer para mejorar? Entre los grupos interdisciplinarios se han ido forjando algunas ideas y ahí vamos, muchachos, estamos procurando participar pues mucho más activamente en los grupos de padres y de pacientes, pero pues con la situación actual no ha sido tan sencillo. Ojalá eso se pueda retomar para que estos controles realmente sean mucho mejores y la vida a largo plazo, la calidad de vida, no se vaya a ver tan afectada. Listo. En uso de bomba de insulina y conteo de carbohidratos estamos muy crudos, pese a que son dos estrategias que han demostrado cambios favorables, pero nuestra población desafortunadamente no tiene mucha educación en ese sentido. Y como les digo, parte del estudio era relacionar todas estas variables con la calidad de vida y la conclusión que tuvo peso estadístico significativo es que debemos centrar nuestra atención en las mujeres, adolescentes y en los pacientes dependientes del tipo de seguridad social, porque son los más susceptibles a tener grandes dificultades y complicaciones agudas y crónicas en relación con la diabetes mellitus. Entonces, miren que nos deja, como les digo, la tarea y el reto como grupo de salud a que tenemos mucho que aportar, no solamente saber manejar insulinas, saber colocar líquidos en una cetoacidosis, sino que también hay que acompañar y brindar educación adecuada, y no me cansaré de decirlo, pienso que es una de las grandes estrategias que como médicos tenemos por aportar en la mejoría de la calidad de vida de todos nuestros pacientes, tanto crónicos como agudos. ¿Cuáles entonces son los pilares fundamentales del tratamiento, muchachos? Mantener control metabólico, que se hace a través entonces de los reportes de glicemia y hemoglobina glicosilada, y a ello entonces va dirigido la forma como tenemos que hacer el seguimiento. Y esto, muchachos, sin un autocontrol no se va a lograr. Por eso, repito, por más insulinas que tengamos, que formulemos, si no optimizamos toda la intervención de la familia, de los pacientes, no lo vamos a lograr. Entonces, la guía del ministerio nos da este cuadrito y ahí cada uno de nosotros en alguno de esos cuadritos tiene aportes, porque vamos entonces que la enfermera probablemente es la que le aplique la insulina y le enseñe las técnicas, que ella también sea quien le enseñe cómo se maneja el glucómetro, pero que nosotros como médicos enseñemos los signos de alarma y manejemos las hipo e hiperglicemias, que ajustemos las insulinas en caso necesario. La nutricionista enseñará el conteo de carbohidratos, la trabajadora social hará seguimiento para saber qué está sucediendo, a dónde los tenemos que remitir, qué medicamentos son los que faltan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todos tenemos participación directa y muy importante
en el manejo integral del paciente diabético. No lo vamos a repetir. No lo vamos a repetir. Ah, bueno, sí, una cosa importante, muchachos, porque de todo ello dependerá el desarrollo y el crecimiento normales de ese paciente. Años atrás nos enseñaban que a los niños diabéticos solamente les podíamos dar agua y absolutamente nada de azúcar y no les podíamos dar carbohidratos y la comida era horrible y solamente podían comer a unas horas precisas. Eso ha sido muy flexible gracias al advenimiento de las insulinas análogas. Y uno de los grandes objetivos que tenemos es que los niños sigan una vida prácticamente normal y se logra, muchachos. Tenemos un pequeño grupo de nuestros pacientes que llevan todo esto con un juicio y los niños siguen creciendo completamente normales, pero tenemos otros que desafortunadamente se nos quedaron con talla baja y simplemente es el producto del desorden que pueden llevar en el manejo y el seguimiento. Listo. Y todo, muchachos, obedece a un plan individualizado. Todo eso que estamos mencionando se aplica absolutamente a todos los pacientes diabéticos, pero van a encontrar que dependiendo, por ejemplo, de la familia, de su nivel educativo, las consideraciones pueden variar. Así que en ese sentido también hay que tener la capacidad de flexibilizar las recomendaciones para poder que hagamos las cosas como corresponde. Tenemos entonces que participar en cada uno de estos esquemas, en educar, en formular, en monitorear, en educación nutricional y algo que también a veces se nos olvida porque el tiempo a veces no nos da, muchachos, pero hay que recuperarlo y es la adaptación psicológica y el bienestar de toda la familia. Yo no sé si alguno tenga un conocidito que haya tenido alguna enfermedad crónica, no estoy hablando de diabetes propiamente, cualquier enfermedad crónica en una familia afecta a todo el grupo familiar. Entonces, que todos reconozcan signos de alarma, que todos participen en el manejo, van a ver cómo toda la familia cambia la alimentación, que sigue siendo mucho más sana. Entonces, ese acompañamiento que como médicos hacemos a todo el grupo familiar también es muy importante. ¿Alguien prendió un micrófono? ¿Me va a preguntar algo? No, bueno. Y se van a encontrar ejemplos como estos. Miren, esta es la hojita, el formato del hospital infantil en donde registramos las glucometrías. Los pacientes la hacen tanto dentro del hospital como por fuera. Por fuera no significa que tengan que estar haciéndose glucometrías todo el día, muchachos, no. Uno cuando está ya con un paciente ambulatorio, lo que les pide es que traten de hacer toma de glucometrías así de estrictas al menos 3 a 5 días previos, para que ustedes como médicos sepan en dónde deben hacer los ajustes. Pero cuando están hospitalizados, sí nos toca hacer esto todo el tiempo porque es la única forma como los podemos controlar. Entonces, el esquema o el protocolo, como lo quieran llamar, es que siempre se debe hacer antes de las comidas principales y 2 horas después. Ahí nos damos cuenta de qué ajustes tendríamos que hacer en las insulinas preprandiales o las insulinas que se hacen pues durante varias veces al día. Y se tiene que hacer en ayunas, la primera, en la merienda y a las 2 de la mañana. Esas glucometrías, habitualmente, sobre todo la de la madrugada y la primera con la que el paciente amanece, es la que nos va a llevar a hacer ajustes en la insulina basal. Ya lo vamos a ver en un ejercicio, listo. Entonces uno cuando encuentra este esquema tan bonito, sin tachones, uno dice, esta paciente es como juiciosa, le va a ir bien. Pero cuando encuentra muchachos, uno, sin ser muy inteligente y sin conocer la familia y sin conocer la paciente, sabe que no le va a ir bien, ¿cierto? Porque desde aquí nos está mostrando que tenemos mucho más trabajo por hacer en educación y en hacerle caer en cuenta la importancia que tiene el adecuado registro de las glucometrías. A mí me llega esta paciente y yo perfectamente me puedo sentar a hacer ajustes, pero si me llega esta, ¿yo qué me voy a sentar a hacer? Un largo proceso de educación
empezando porque tengo que enseñar a manejar esta hojita, que es fundamental, repito, para el manejo y los controles que ustedes vayan a realizar con sus pacientes. Entonces se van a encontrar conclusión de todo, muchachos. Niños y familias muy juiciosos y otros en los que hay que trabajar mucho más fuerte para llegar a tener realmente un control adecuado. ¿Listo? Entonces, el manejo dependerá de si es un niño que debuta, ¿cierto? Que apenas está presentando la enfermedad, o un niño al que simplemente pues, le vamos a hacer ajustes por su patología de base. Las insulinas también han ido mejorando grandemente en los últimos 20 años, toda vez que hasta el 2000 más o menos solo teníamos insulinas tradicionales o convencionales como NPH e insulina cristalina. Del 2005 para acá, ya oficialmente en Colombia, tenemos las insulinas análogas. Y como les digo, eso, muchachos, revolucionó el manejo de la enfermedad y cambió sustancialmente el manejo y afortunadamente ha afectado positivamente la calidad de vida de los niños. Años atrás, pues solamente teníamos estas dos que, como les conté, hacía que el manejo fuera mucho más rígido, no fuera tan flexible y los niños tuvieran menos adherencia. Con las insulinas análogas, afortunadamente, se favorece que los niños sean mucho más juiciosos con sus alimentos, con los horarios, etc. En monitorización de glucometrías también se ha avanzado grandemente. Hay ya autorizados dentro del POS o del PBS, que es como se llama ahora, dentro del Plan de Beneficios de Salud, unos elementos que hacen que tanto la aplicación de las insulinas como el monitoreo sea mucho menos doloroso y más fácil para los niños. Los lapiceros también son mucho más fáciles de colocar, a diferencia de como lo hacíamos años atrás, que era a través exclusivamente de agujas de insulina, que no dejan de ser más grandes, más dolorosas. Y ahorita, como les digo, en los últimos 10 años se ha avanzado mucho en el ingresar medicamentos de diabetes al POS. Hasta hace algún tiempo eran no POS, nos tocaba hacer un poco de formatos, ahora ya no. Glucómetro, insumos, insulinas, todos ya hacen parte del PBS, lo que significa que ustedes como futuros médicos generales, a no ser que las cosas cambien, pero no creo, también les va a tocar formularlas y también, y lo van a poder hacer sin ningún formato especial y en sus hospitales locales se las van a tener que dispensar a sus pacientes. Lo digo porque la excusa de muchos hospitales o de muchas mamás, porque la verdad pues nunca me he tomado el trabajo de llamar a los hospitales, es que no se las entregan porque no hay. Muchachos, todo lo que esté en el plan de beneficios en salud, en teoría, cada IPS o cada EPS lo tiene que garantizar. Entonces, a veces a uno le suena como rara la excusa que sacan las mamás, pero bueno, es ahí donde el trabajo social le ayuda a uno mucho explorando realmente qué es lo que está pasando y cuál es el limitante que tenemos que intervenir. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los tipos de insulina, muchachos? Aquí ustedes ven con el transcurrir de todo el siglo prácticamente que se ha ido avanzando, pero les decía hace un momentico, es a partir de la década del 2000 en donde se empezaron a encontrar muchas posibilidades fabulosas que han cambiado el manejo de los niños diabéticos. La glargina, que es la que tradicionalmente conocemos como insulina de larga acción o basal, fue la primera. En el 2000 apareció y es una de las que más se emplean en la actualidad. Junto con la detemir son las dos insulinas que se llaman basales, o sea, que tienen una acción mucho más larga y su manejo generalmente es con una dosis diaria. Luego del 2000 empezaron a aparecer las insulinas rápidas o ultra rápidas, ¿cierto? Dependiendo de cuál. La glucina es una ultra rápida, la Lispro es rápida, ¿cuál más tenemos por acá? El Aspar es rápida y todas están dentro del POS. Entonces, con el pasar de los años, han ido apareciendo muchas más. La última que apareció es la de Gludec,
que en Colombia todavía no está aprobada en todos los menores de edad, solamente hay algunas consideraciones especiales, generalmente adolescentes obesas, pero pues termina siendo una buena opción cuando no nos funciona ni la glargina ni el detemir. Ya está, es así, generalmente, al menos pues en la normatividad actual, debe idealmente ser formulada por el endocrino. Las demás, la glargina sobre todo, que es la que tenemos realmente a más fácil disposición en todos los hospitales, es la que vamos a aprender a manejar el día de hoy. Esto era lo que hacíamos antes, ¿cierto? Medir de un frasquito con agujas. Ahora todo es mucho más sencillo a través de unos lapiceros en donde la medición es muy sencilla, tanto para el niño como para su familia. Las bombas de insulina, miren esto, yo no sé de qué año era, pero es de muchos años atrás. Era una cosa gigante, ahora es un dispositivo muy pequeño y muy cómodo de utilizar para los pacientes, que solo funciona con insulina rápida o ultra rápida. En estas circunstancias, cuando tengo sistema de infusión continua de insulina subcutánea, no se utilizan insulinas basales. Y lo bonito de este sistema, muchachos, es que todo eso llega pues a un software al cual tiene acceso el médico, pediatra o endocrinólogo, y el paciente no nos puede decir mentiras. Ahí está el registro real de las glucometrías en determinado tiempo en el que uno programe pues el monitoreo. Listo. En esto, como les decía en Caldas, estamos quedados, muchachos, tenemos mucho por mejorar. Las pocas experiencias que hemos tenido nos dan a pensar que los niños son juiciosos, pero a veces la entrega de los insumos no ha sido la adecuada. Y eso es lo que nos ha impedido que algunos niños la utilicen de manera adecuada. Entonces hay que optimizarlo y hacer que eso cada vez se pueda utilizar mucho más. ¿Cuáles son entonces las insulinas y de cuáles disponemos, muchachos? Ya lo mencionamos, pero lo vamos a repetir. Insulinas de acción en que comienzan a actuar. De esto depende la elección que yo haga a la hora de manejar mi paciente. Años atrás, cuando teníamos solo insulinas convencionales, la cristalina se tenía que comenzar a aplicar muchos minutos antes de que el paciente desayunara, por ejemplo, porque miren que comenzaba a actuar 30 minutos después. Entonces el paciente tenía que aplicársela y esperar mínimo media hora para poder comer. En cambio, con la glulicina, que comienza a actuar a los 5 minutos, existe incluso la opción de que lo coloquemos antes o después de las comidas. Porque recuerden que cuando el niño come, o pues en general cualquier persona, hay un pico glicémico que es minutos después de que el paciente está comiendo. Y miren que, por tanto, si el niño pequeño, que es en donde generalmente colocamos las insulinas después de las comidas, y la razón es muy sencilla, muchachos. Un niño de 2 años no siempre se come todo lo que la mamá le sirve. Un muchacho de 9 años se come eso y más, porque comen mucho. Un adolescente sí que más, ¿cierto? Entonces, usted cuando prevé que ellos van a comerse todo lo que usted sirvió, puede aplicar la insulina desde antes, más o menos 5 minutos, si se trata de una ultra rápida, que es la glulicina. Pero, repito, si es un niño lactante o un preescolar en sus primeros años, en donde a veces todavía está la inapetencia selectiva y no comen todo, si usted le coloca una carga de insulina y no dio el suficiente aporte, ese niño les va a hacer una hipoglicemia grave. Entonces, el momento de colocarla dependerá de la edad. Concluyendo, casi siempre se coloca inmediatamente antes de comer, excepto en los niños pequeños donde se puede colocar inmediatamente después. Si se trata de la glulicina, muchachos, que repito, es la única de las que tenemos que se considera ultra rápida por el inicio de acción. El Aspar o Aspártica y la Lispro
se deben colocar siempre antes, no se pueden colocar después, porque miren cuándo comienza a actuar, 15 o 10 minutos después. Entonces siempre se tendrán que colocar al menos 5 minutos antes o 10 minutos antes de que el paciente vaya a recibir su desayuno, su almuerzo y su comida. Generalmente se da solamente en las 3 comidas principales, pero a veces en algunos adolescentes que necesitan más comida, están en su pubertad creciendo aceleradamente, puede que lleguen a necesitar en los intervalos, o sea, en la media mañana o en el algo de la tarde, pero no es lo habitual, ¿cierto? Son excepciones que pueden perfectamente darse y todo dependerá, repito, del plan individualizado de su paciente. El pico de acción es para la cristalina de 2 a 4 horas, aspartica 2 horas y media, lispro de 1 a 2 horas y la glulicina también dicen que de 1 a 2 horas. Y puede durar la glulicina de 2 a 5 horas y la cristalina hasta 8 horas, dicen algunos. Esa es la razón por la cual cuando trabajábamos solo con insulinas convencionales, la cristalina se debía colocar 2 veces al día y al niño le iba bien. En cambio, si usted tiene una duración, como por ejemplo la glulicina, de 2 a 4 o 5 horas máximo, ¿cuántas veces mínimo le tiene que colocar, muchachos? 3, es decir, con las comidas principales. De otra forma, no vamos a lograr el efecto deseado. ¿Listo? ¿Cuáles son las de acción lenta? La NPH, que se considera una insulina convencional, Detemir y Glargina. Aquí en la diapositiva dice que la de Gludec estaba pendiente de comercializar, pero esta diapositiva es viejita. Ya la tenemos en el mercado, pero como les dije, aún en Colombia no ha aprobado en el 100% de los pacientes pediátricos, tiene unas consideraciones especiales, por tanto, no nos va a tocar manejarla por ahora, quién sabe en algunos años, pero por ahora no. Entonces, centrémonos en Glargina y en Detemir. ¿Qué diferencia grande hay entre la NPH, que era la convencional, y las otras, muchachos? La duración de acción. La duración es de 8 a 13 horas. Y miren la glargina, por ejemplo, de 20 a 24 horas. Esta es la razón por la cual la NPH se colocaba siempre mínimo 2 veces al día, porque la duración de acción se acaba y no le daba para que ese niño solo se colocara una. En cambio, la glargina sí. Esa es la insulina basal de elección, de preferencia, porque solamente se debe colocar una vez al día. ¿Qué pasa con la de Temir? Es una buena opción para la insulina glargina, pero generalmente la duración no es 24 horas y por tanto en algunos pacientes se debe colocar una dosis adicional y eso pues implica más chuzones para el muchachito y hace que haya menor adherencia. Conclusión, la que utilizamos en la mayoría de nuestros pacientes y la sugerencia para ustedes comenzar medicamentos en el hospital local siempre será, por ahora muchachos, Glargina. Porque es más fácil de calcular y porque se coloca solo una vez al día. ¿Listo, muchachos? Bueno, esto resume lo que acabamos de mencionar, no lo vamos a repetir. Y aquí, en cualquier libro de pediatría, lo van a encontrar esquemáticamente, que a veces, pues yo insisto, los médicos somos muy, muy gráficos y muy de esquemas visuales, les va a ayudar pues también a recordar esto que acabamos de mencionar, porque habla de las diferencias que existen entre las insulinas gráficamente. Listo. Aquí está entonces la NPH, la glargina, cómo es la duración de acción, las basales. La NPH sube y disminuye, necesita entonces 2 veces al día, la glargina solamente una vez al día. Y eso termina siendo, repito e insisto, una ventaja para el niño que nos garantiza mayor adherencia al esquema de insulinas que le formulemos. Yo sé que ustedes tienen una clase adicional en farmacología, ¿no? En terapéutica, donde vuelven sobre este tema, repasen que es muy importante que conozcan cuáles son los inicios, picos y duración de acción para escoger la mejor y la ideal en sus pacientes. ¿Listo? Bueno, ¿qué influye en esa absorción? El lugar de la inyección,
La forma como se coloca, por eso cada vez está propendiendo más, porque los puertos, que así se llaman, se utilicen más, porque garantiza que va a quedar muy bien colocada siempre y se cambian aproximadamente cada 5 días. O sea, quienes no los conocen, los niños se colocan un puerto en una parte del cuerpo, ahí van a recibir la insulina de esos próximos días, luego lo retiran y lo cambian, a diferencia de los que no lo tienen, que se tendrán que aplicar insulina y rotarla todos los días, mínimo 4 veces al día. Los tipos de insulina, las dosis, la concentración, el tipo de aguja, muchachos, hasta eso influye. No es lo mismo que ustedes calculen para un niño con una aguja 4 milímetros, que es la ideal, a que la EPS les dé una más grande de 6. Una queda subcutánea, la otra puede quedar intramuscular, ¿cierto? Entonces miren que hasta en esos pequeños detalles debemos ser muy juiciosos para poder garantizar una apropiada aplicación de la insulina y pues de sus efectos, obviamente. Listo. Esto es un esquema que uno le entrega a los pacientes para que ellos sepan cuáles son los sitios de inyección recomendados y cómo pueden rotar los sitios por todas partes. Entonces miren que hay muchas partes, los niños son muy juiciosos y aprenden a rotarlos. Aquellos que no lo hacen, habitualmente lo hacen por temor y el temor se genera por desconocimiento de la enfermedad. Y a veces no es tanto el temor de los niños, sino de los padres. Por eso, insisto, una muy buena educación nos va a favorecer toda esta pues, disminución de efectos secundarios como las lipodistrofias. Cuando los niños empiezan a aplicarse siempre en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio, se producen distrofias y la insulina va a llegar a un momento en el que no es tan efectiva, muchachos. Por eso hay que rotar, siempre rotar los sitios para que esto no suceda. Y es un caso de todos los días. Uno empieza a ver que el adolescente está pidiendo más insulina, y uno se sobrepasa de los límites sugeridos y uno, pero ¿qué está pasando? La razón casi siempre es esa. Entonces hay que toquen los sitios en donde los pacientes se aplican la insulina para que corroboren que no hayan sitios de lipodistrofia, porque ojo muchachos, al comienzo cuando se está formando no se ve, solo se palpa. Entonces palpen esos sitios y si llegan a encontrar esa sensación, insístanle al paciente, a la familia en que rote los sitios, porque seguramente es la causa por la cual está aumentando la cantidad de insulina necesaria. Listo. Bueno. Ahora sí viene pues lo que a ustedes les genera a veces mucha confusión y es cómo comenzar los esquemas de manejo. Este esquema, muchachos, es el tradicional. El esquema que uno comienza con insulinas convencionales. No lo voy a mencionar hoy. ¿Por qué, muchachos? Porque en la gran mayoría la recomendación actual indefectiblemente es comiencen en niños con insulinas análogas. Dejen las convencionales solamente para el caso extremo en el que en su hospital y en ninguna farmacia del pueblo donde esté trabajando hay insulinas análogas. Entonces le toca, porque sí, comenzar convencionales. Pero pues la verdad, muchachos, sería muy raro, ¿cierto? Entonces las convencionales, que son la NPH y la cristalina, se comenzarían en esas circunstancias extremas, digo yo. Las insulinas análogas, que es lo que vamos a hacer un ejercicio aquí cortico de aprender a manejar, lo van a encontrar en todas partes y repito, está en el POS. Ahí sí ya le toca negociar con su gerente, con el señor de la farmacia para que las lleve, porque en teoría las tendría que garantizar dentro de los hospitales locales. Estas, ya que apareció aquí el cuadrito, hagamos un paréntesis, son las metas en las glucometrías que ustedes deben más o menos garantizar. Y a esto va dirigido ese cuadro o ese protocolo de registro de glucometrías, a que los niños tengan unas cantidades o unas cifras antes de las comidas y unos límites mayores, superiores después de las comidas. Entonces, los niños muy pequeños se les permite más glucometría, ¿cierto? Que la glucometría esté más alta por el mismo proceso de niños que están en constante crecimiento. Pero un adolescente
Ya superada pues toda la fase de pubertad, debemos ser un poquito más estrictos porque a menor control, mayor riesgo de complicaciones crónicas, muchachos. Entonces, en general, uno admite hasta 180 en los pequeños, 130 en los adolescentes y que las postprandiales, o sea, las glucometrías que hagan 2 horas después, no excedan 180, 200, 180 y 150. Con los adolescentes es complicadito, muchachos, es muy difícil en ocasiones, pero cuando ellos aprenden a manejarlo, pues les va a ir muy bien en sus años futuros y en la calidad de vida. ¿Listo? Claves para el éxito. Insulinoterapia individualizada. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a comenzar una terapia estándar, pero las glucometrías les van a dar a ustedes las pautas para hacer los cambios. Factores asociados. Ejemplo, muchachos, casos de la vida real. Un niño que vivía por allá en una vereda de Pensilvania que no tenía luz en la casa, entonces obviamente no tenía nevera. El muchachito que la mamá no sabía leer y escribir, entonces no sabía medir las insulinas, ¿cierto? Cosas como esas que van a hacer que ustedes tengan que hacer cambios en sus esquemas. Participación del equipo interdisciplinario y familia, muchachos. Aquí es supremamente importante. Entonces, ¿qué hacer en las insulinas? Bueno, muchachos, esto lo van a encontrar en la guía del ministerio, está pues en la página del ministerio, y es lo que adicionalmente, uno por los laditos, les confieso, casi siempre uno se acompaña más de la nutricionista, da como recomendaciones generales a los pacientes, diciéndoles que la cantidad de carbohidratos de absorción lenta es aproximadamente la mitad, que deben comer varias veces al día, que no deben excluir absolutamente los azúcares, las grasas dentro de su comida diaria debe ser aproximadamente el 30% y las proteínas del 15 al 20%. La nutricionista les va a entregar esto que ustedes están viendo acá y lo van a encontrar en las guías del ministerio. Básicamente para el proceso de educación en conteo de carbohidratos. La insulina, muchachos, depende, si quisiéramos ser muy precisos, y eso era lo que hacíamos en los campamentos, enseñarles a los niños cuánta comida van a poder recibir, de esa comida cuántos gramos de carbohidratos están recibiendo y cuánta insulina. Con base en esos gramos de carbohidrato deben recibir. Entonces, al principio, pues eso suena como muy difícil, pero muchachos, como les decía, aprendí al lado de estos muchachos que eso ya lo hacen mágicamente, rapidísimo. Ellos dicen, listo, me voy a comer 60 gramos, me voy a aplicar 4 unidades, porque la relación aproximada es de 1 unidad por 15 gramos. Entonces, estos muchachos aprenden a calcularlo cuando lo hacen bien y cuando reciben la educación adecuada. Pero, como les digo, se necesita tiempo y una nutricionista que tenga experiencia y un médico general que se tome el tiempo de explicar y un pediatra que disponga del tiempo para explicar. No siempre es sencillo. Entonces, por ejemplo, un niño que desayune con un yogur normal, tiene 33 gramos, que después se comió una tajada de pan y luego se comió un huevo. Ahí hay 80 gramos más o menos, o no, un poquito menos, 70 gramos. El adolescente sabrá con base en esa cantidad de gramos que comió cuánta insulina se va a colocar. Eso es lo que se llama terapia individualizada. Pero como en SAR es muy difícil, nosotros nunca hacemos manejos iniciales con conteo de carbohidratos. Entonces, comencemos con un promedio, más o menos lo que el paciente recibe por edad, y con base en eso se han sacado las dosis, que tenemos en el momento, que son las que vamos a mencionar en un ejemplo. El ejercicio hace parte fundamental del manejo de estos pacientes. El autocontrol, que no se echen mentiras. Mire, hemos encontrado hojas de glucometría en donde el 100% de las glucometrías están en 80, 85 y 90. ¿Quién le cree a ese paciente? Nadie, muchachos, ¿cierto? Entonces hay que hacer que ellos sean muy conscientes de la importancia de ser, de decir la verdad, porque de otra forma para el médico va a ser imposible cuadrarlo. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con algunos ejercicios. En este casi no se ve, entonces hagamos este que sí fue el ejercicio de Evelyn, que es una niña muy juiciosa, y miren que apenas tiene 4 años. Debutó a comienzo de mes
Y esta ya es pues la fase luego de superada la cetoacidosis diabética. Entonces, tiene 4 años. Ya dijimos que uno más o menos a esa edad espera entre 130 y 150 antes de las comidas y que no se exceda de 180 2 horas después de las comidas. Pero ojo, muchachos, como esta niña debutó hace muy pocas semanas, no tenemos que ser tan estrictos y a los niños más pequeños les podemos permitir glucometrías más elevadas. ¿Qué fue lo que pasó en esta paciente? Aquí subió entonces de la unidad de cuidados intensivos, llegó por la tarde, le encontramos que en la comida, miremos primero las comidas, muchachos. Llegó con la glucometría elevada. En los desayunos, miren que el primer día que estaba en hospitalización, todas estuvieron altas. Es lo esperado, muchachos. 250, se le disparó a 310, en el almuerzo estaban 370, en algo a 333, no le bajó lo suficiente, todo lo contrario, en el desayuno le aumentó, en la cena estaba en 350. Entonces uno como que se empieza a asustar, pero no, muchachos, simplemente con base en eso empieza a calcular los ajustes que tiene que hacer. Entonces digamos que les llegó este día de la UCI. Acaban de suspender el goteo de insulina cristalina y usted, médico de piso, le va a empezar a ajustar el esquema. Si tiene 4 años, muchachos, ¿cuál debería ser la dosis de esta niña? ¿Cuál es la dosis diaria de insulina? ¿Quién la recuerda, muchachos? Si la recuerdan. No la recuerdan. Bueno, muchachos, la dosis para que anoten por ahí por un ladito es mínimo 0.5 unidades kilo día. Es lo que habitualmente siempre comenzamos en los niños a esta edad. Hasta un máximo, muchachos, ojo, de 1.5 unidades kilo día, que es lo que la guía del 2015 recomienda máximo en adolescentes. La guía del 2009 recomendaba máximo hasta 1.2, pero aquí hicieron el ajuste y la verdad uno sí encuentra que en la gran mayoría de pacientes uno, cuando son grandotes, que hacen ejercicio, pesan 80 kilos, uno necesita habitualmente dosis más altas. Entonces digamos que entre 0.5 y 1.5 unidades kilo día diarios de insulina es lo que sus pacientes van a necesitar. Entonces, digamos que a esta niña, como tiene 4 años, le vamos a comenzar, ¿cuánto? 0.5 unidades kilo día. ¿Cuánto pesa en promedio una niña de 4 años, muchachos? Por crecimiento y desarrollo. 16, profe. Listo. Entonces, digamos que esta muchacha pesa 16 kilos. Si le vamos a calcular, cada uno ya en un papelito, pues si tiene. Si le vamos a calcular dosis total de insulina, tenemos que esta niña necesita al menos 8 unidades diarias de insulina total, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de una en específico. En general va a necesitar 8 unidades. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a calcular a 0.5 unidades. ¿Cómo calcularían, muchachos, esas 8 unidades? ¿Cómo las repartirían? Entonces, ¿qué dice la recomendación? Que al menos el 40% mínimo, dicen, del 40 al 50%, pero cuando uno comienza dosis bajas, generalmente al menos el 40% debe ser de insulina basal. Es decir, a esta niña le tendríamos que comenzar, ¿cuántas unidades, muchachos? O sea, 16, al menos 3 unidades, ¿cierto? Ay, no, venga, yo miro. 8. ¿Cuántas unidades le tendríamos que comenzar? Si le vamos a comenzar el 40%, muchachos, de esas 8 unidades. Pues serían 3.2 unidades. ¿Cuánto? 3, Aproximado, muchachos. 3. Los lapiceros que dan las EPS vienen por unidades. 1, 2, 3, etcétera.
También hay lapiceros para los muy chiquitos de medias unidades, pero esos de medias unidades, les cuento que todavía es una pelea muy dura de dar porque las EPS no se los entregan. Entonces, por eso, al menos ahora, esperemos que dentro de poco ya nos autoricen las de medias unidades, al menos por ahora tenemos que redondear a unidad, muchachos. Entonces, a esta niña le tendríamos que colocar mínimo 3 unidades de glargina, que es el nombre genérico. El nombre comercial, por si han tenido pacientes en integral, que yo sé que sí, es Lantus. Entonces, Lantus y glargina son la misma cosa. Esa es la basal. Entonces, la orden médica de ustedes diría aplicar 3 unidades de insulina subcutánea cada 24 horas. A cualquier hora, muchachos. Generalmente se coloca en la mañana o en la noche. Uno cuando está ajustando esquemas habitualmente lo pone por la noche, ¿cierto? Porque para poder estar atento a los cambios y que cuando se hagan se garanticen que se hacen el mismo día, pero en general, pues eso ya dependerá como de la dinámica del chiquito en la casa. Es una vez al día. Nos quedan 5 unidades para repartir en 3 comidas, ¿cierto? Que ya dijimos es lo que habitualmente siempre mínimo garantizamos. Como nos da 1.6 unidades, muchachos, pues no tenemos de medias unidades. Para comenzar, podríamos colocar ¿cuántas, muchachos? 2, ¿cierto? Entonces, nos da que a esta niña le vamos a colocar 2 unidades con el desayuno, 2 unidades con la comida, perdón, con el almuerzo y 2 unidades con la comida. Más 3 nos da 9. ¿Cuánto en dosis efectiva le estamos colocando a esta niña? 0.56 unidades kilo. Obviamente está dentro del rango, no hay problema, es un buen esquema para comenzar. ¿Cuándo yo empiezo a hacer ajustes? La recomendación es que uno más o menos dentro de un hospital, cada 48 horas, define si hay que hacer cambios, o si usted ve pues que las glucometrías están por encima de 400 todos los días, obviamente, revisando también qué está pasando en la comida, que no sea que estén entrando mecato, todo lo que hay que hacer como proceso educativo. A esta niña, digamos que le comenzamos eso el primer día. El segundo día seguía igual, 261, 447, 358, eso estaba muy alto. Entonces, ¿qué pasa después de 2 días? Médico de turno, mire a ver, o la niña está haciendo trampa, le están dando 10 teteros al día, o definitivamente hay que ajustarle la dosis, porque la niña, con esa dosis que usted comenzó baja, no se está controlando. Entonces, a las 48 horas, ¿qué pasa? Usted perfectamente sube. ¿Y sube dónde, muchachos? Dependiendo de las glucometrías. Entonces, ¿cómo hace para escoger cuáles glucometrías son las que cambian? La Lantus o la glargina o la insulina basal, uno la determina con base en la primera glucometría de la mañana y la glucometría de las 2 de la mañana. Me explico. Si yo encuentro que persistentemente esas 2 glucometrías están altas, la recomendación es aumente la insulina basal. Pero en cambio, si yo veo que esas están normales, pero es en el día donde esta niña está muy descontrolada, la que tengo que aumentar, muchachos, o ajustar, son las insulinas prandiales, o sea, la glulicina, que en nuestro medio es la que vamos a utilizar más, o Lispro o Aspar, la que haya en su hospital, pero digamos, a modo de ejemplo, que decidimos comenzar glulicina, o esa es la ultra rápida que tenemos, que se llama Apidra, ese es el nombre comercial. Entonces, en este ejemplo, muchachos, miren que llegó con 443 en la madrugada, 358, 281, eso está muy por encima de las metas. Y está amaneciendo con 250, con 260, con 180. ¿Dónde hay que hacer ajuste, muchachos? Aumentar Lantus. Como comencé con una Lantus que para esa niña me da en 0.18, perfectamente puedo aumentarla, porque se puede ir hasta 0.4 unidades kilo día. Entonces, si le estoy dando 3, puedo subirle a 4, puedo subirle a 5. Generalmente uno hace ascensos de 1 o 2 unidades cada que hace cambios, cada 48 horas. Entonces, decidieron subirle una unidad, miren qué pasa mañana.
decidieron subirle 2 unidades porque eso está en 400. Miren qué pasa mañana o en 48 horas para saber qué ajustes tienen que hacer. Cuando hagan ajustes en la insulina basal, procuren no hacer ajustes en las insulinas de las comidas y al contrario, si hacen ajustes en la comida, no hagan ajustes en la insulina basal. A veces queda uno como más perdido y puede tener más chance de hipoglicemia con ajustes iguales el mismo día. Listo. Bueno, pues a esta muchachita, digamos que le subimos a 4 unidades, lo demás se lo dejamos igual, y miren cómo días después se van logrando metas. Un día ya estaba en 168, antes del almuerzo en 96, antes de la cena en 153. En general, está dentro de las metas que necesitamos, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó 2 horas después? No tuvo el control en el desayuno, se nos disparó mucho por encima de 180, que era la meta para esta niña, pero en cambio en el almuerzo sí estuvo dentro de la meta, y en la merienda, 2 horas después de la comida, 190, más o menos tolerable para ella. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Será que en el desayuno le dieron mucha más comida? ¿Será que en la cantidad se nos voló un poquito la cosa? Porque miren que es llamativo, muchachos, que la que se nos dispara 2 horas después es la de la media mañana, o sea, la de 2 horas después del desayuno. Algo está pasando. Cuando uno encuentra esta tendencia, es cuando si tiene que hacer cambios en las insulinas prandiales, toma la decisión. ¿Será que yo tengo que hacerle ajustes en las del almuerzo y en las de la comida? No, porque la mayoría están en metas. Pero en cambio, en el desayuno, que se me están disparando mucho, si mi decisión es hacer ajustes en las prandiales, solamente haría ajuste en la dosis del desayuno, muchachos. Pero el ejercicio con este ejemplo. Sí, doctora. Ay, Sí, Dios mío. señora. Está muy claro, doc. Bueno, uy, en este sí nada que hacer, muchachos. Imagínense que le lleguen a ustedes con esta cosita, usted que se pone a hacer llorar, ¿cierto? Siéntese a educar a esa muchacha para que empiece a hacer las cosas como corresponde. Este otro ejemplo, esta niña tiene 8 años. Llegó en la vida real en una cetoacidosis diabética porque no tenía insulina. Entonces, aquí también la misma historia. Se fue para UCI y aquí ya llegó de UCI. Esta muchachita, aparte de todo, está muy juiciosita porque nos anotó, a diferencia de la anterior, donde dice insulina, los niños deben anotar cuántas unidades se colocar. Comenzando, a veces no los presionamos tanto porque es mucha información, pero como Valeria ya es conocida, ella nos anota la cantidad de insulina que se coloca para que hagamos más fácilmente los ajustes, ¿cierto? Entonces, no le pongamos atención a esas insulinas, sino que hagamos de cuenta que llegó el primer día, así con la primera rayita de glucometrías, y vamos entonces a determinar manejo. ¿Qué dosis le pondrían a esta niña de 8 años, muchachos? Ya está más grande, ya le podemos colocar más insulina. ¿Con cuánto podríamos comenzar? Una dosis. Sugiéranme, por favor. ¿Cuánto le ponemos? 0.8. 0.8. Generalmente entre 0.8 y 1 unidad kilo día, muchachos, ¿cierto? Entonces hagamos el ejercicio con 0.8. ¿Cuánto pesa un muchacho de 8 años más o menos? 27, profe. 27 por 0.8. Dice que nos debería dar 21.6, o sea, más o menos 22 unidades al día, muchachos, ¿cierto? Ya dijimos que del 40 al 50% va a ser con base en basal. Conclusión, a esta muchacha, ¿cuánto le tendrían que colocar de insulina basal? De insulina glargina o cuántos, muchachos? Mínimo. 9 unidades, doc. 9 unidades, muchachos. Entonces, 22 menos 9 unidades, nos quedan 13 unidades para repartir en el resto del día, ¿cierto? Y miren, muchachos, que eso es lo que se hizo en este ejercicio de la vida real. Le empezaron 6 unidades por la mañana,
4 unidades al almuerzo y 4 unidades a la comida. Hagamos el ejercicio con esto, a ver cuánto es que tiene. Tiene 14 y 9. Tiene 23 unidades. Uy, muchachos, miren, no me acordaba de este ejercicio y nos dio exactamente igual. Le pusimos 0.85 unidades kilo de día. Entonces comenzamos más al almuerzo, al desayuno, perdón, porque ya sabíamos la tendencia que traía, ¿cierto? Dejamos 4 al almuerzo y 4 a la comida. ¿Cómo se están comportando las de la madrugada y las de por la mañana? Muy altas, ¿cierto? 267, 273, 333. ¿Qué cambio va a necesitar esta jovencita? Muy probablemente igual que a la anterior. Vamos a tener que aumentarle la basal al menos a 10 u 11 unidades porque estamos viendo que todas se están comportando muy altas. ¿Qué pasó aquí, muchachos, donde hizo una hipoglicemia? Hay que mirar si fue que no comió lo suficiente y le colocamos 4 para medio almuerzo que se comió. O se la aplicó mal, o la insulina está dañada, ¿cierto? O sea, son muchas circunstancias que toca analizar a la luz de estos datos. Cuando ya se nos iba a ir 6 días después, ya tenemos 135, que para una niña de 8 años está en metas, 73, 75 antes del almuerzo, 127, 141 y 183. Pero ¿qué pasó, muchachos? Que le tuvimos que aumentar dosis, que comenzamos con 4 y aquí ya va en 5, que comenzamos con 4 y aquí ya va con 5. Estas dosis tan altas de atrás se hacen dentro del hospital, muchachos, porque uno ahí puede vigilar algún riesgo, ¿cierto? Pero uno lo hace para controlar y bajar rápidamente esto a través de un esquema móvil. Pero cuando ustedes los manden para la casa, deben estar garantizando que al menos en 2 o 3 días tiene más o menos la misma dosis. Y miren que eso fue lo que pasó. 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5. Nada de dosis muy altas porque entonces nos podríamos disparar mucho en casa y favorecer hipoglicemias. Que las hipoglicemias en diabéticos son por debajo de 70, muchachos. Entonces, si las favorecemos, puede tener muchos riesgos para los niños diabéticos. Así que uno tolera mejor glucometrías más altas, sino completamente, pues 70, 72, no. Es mejor tener datos más alticos. Esta casi no se ve muy borrosa. Y esta, no, pero es que les iba a comparar esta, muchachos. Para que hagamos la comparación de un niño de 7 años, en donde comenzamos esquema, y si vemos las glucometrías de la madrugada, en los últimos días, por ejemplo, están en 149, 131, 135 y está amaneciendo muy bien. 120, 102, 140. ¿Será que hay que ajustarle el Antus? No, ¿cierto? Porque la gran mayoría están en metas. Entonces, aquí habitualmente, pues, ¿uno qué haría? Cambiar más bien las dosis de las prandiales, más no la del Alantus. Listo, muchachos. Por eso es tan importante estos esquemitas. Miren que hay unos más organizaditos que otros, otros les quedan muy bonitos, otros son con tachoncitos, pero bueno, todo esto va mejorando a medida que ellos se van apropiando más de su enfermedad. Y esto, muchachos, esta hojita se las tienen que llevar mínimo 3 o 5 días registradas antes del control. De otra forma, comprenderán que es muy difícil poder hacer ajustes porque uno no sabe dónde es que está. El glucómetro tiene memoria, claro que sí. Usted las puede mirar ahí, claro que sí, pero se demora un poquito más y a veces puede que no esté tan acorde a la realidad. Por eso, o si las descarga pues en el software, usted las analiza antes, o el paciente lleva en un cuadernito o en una hojita de estas las cifras para que usted con más fiabilidad pueda hacer los cambios requeridos por ese paciente. Listo, muchachos. Hasta aquí quedó más o menos clara la idea, muchachos, o hay alguna duda o pregunta. Los escucho. Doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, con la chica de los 8 años que hicimos el ejercicio, que tú mostraste que le modificamos la basal, que por los Sí. registros que presentaba en la madrugada y al despertar, ahí le ajustamos también las dosis que le vamos a aplicar durante el día, o sea, pues las rápidas, No, o solo se le suman no. a lo que se le agregó. Dentro del hospital lo ideal es hacer ajuste de una cada vez.
excepciones, muchachos. Hay niños que se nos suben tanto que a veces uno hace ajustes en las dos, pero lo ideal es tratar de determinar a cuál es a la que le debemos apuntar en primer lugar y hacer ese cambio. Y si uno ve que no mejora, pues al día siguiente puede hacer el ajuste en las prandiales. Repito e insisto, verificando qué más está pasando. Algo tiene que estar pasando, ¿cierto? La insulina está mala, no se la están aplicando como es, se la están aplicando en un sitio de lipodistrofia. Nos ha pasado, muchachos, las mamás introducen el lapicero y lo sacan inmediatamente. Entonces, la insulina queda en el aire prácticamente. Entonces, cosas como esas son lo que hemos aprendido al lado de los niños diabéticos, que hay que estar atentos hasta en eso, de cómo se le aplica, cómo la midió. Se quedó allá en la agujita unos segundos esperando lo recomendado. No tiene sitios de lipodistrofia para poder, antes de hacer pues un ajuste ahí como a la loca, poder hacer las correcciones respectivas en el resto de factores que influyen. Listo. Pero a esa niña dentro del hospital, hágale el ajuste de la basal y si al otro día se controló solo con esa, déjela quieta. Si no, mire, si hay necesidad de ajustar prandiales, si las de la madrugada se le controlaron y las otras siguen disparadas. Listo. Listo, Doc, sí, pero o sea, me refiero a que si le ajustamos la basal, digamos que le aumentamos 2 unidades, por ejemplo, se Sí. le tendría que restar pues para que me den Ah, las no, no, mismas no, no, unidades no. que le doy al No, no, día. no. No, porque recuerde que es un lapso de dosis amplio, de 0.5 a 1.5. Usted no hace ajustes bruscos, ¿cierto? Usted no va a pasar de 0.5 a 1.5, no. Generalmente se hacen ascensos hasta de 0.2 unidades diarias, ¿cierto? Entonces va dentro de lo esperado y esa niña le está diciendo que necesita más insulina, que es lo que habitualmente pasa en los adolescentes, por ejemplo. Los niños comenzando, muchachos, no les piden dosis tan altas los primeros semanas o meses. Luego de que hacen luna de miel, ya van a llegar muy seguramente a las dosis habituales, pero se van a dar, es más, muchachos, tuvimos un niño de 1 año que se nos fue para la casa sin insulina una semana porque pues, le poníamos insulina y se les bajaba tanto que nos daba susto que convulsionar. Lo citábamos cada 3 días y a la semana ya otra vez empezó para arriba, pasó la luna de miel y ahí logramos cuadrarlo. Entonces, cada niño pues tiene un comportamiento distinto, pero no. Se hace el aumento y no se le disminuye a la otra. Se continúa igual. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, espero, los que ya han tenido pacientes diabéticos saben pues que es sencillo calcularlo. Lo único es aprender las dosis y cuáles son las que tiene que utilizar, cuáles son las prandiales, cuáles son las basales y cómo se hacen los ajustes, pero es un ejercicio muy sencillo que irán aprendiendo a medida que tengan más pacientes, por eso siempre hay diabéticos esta semana, muchachos. La semana pasada nos llegaron como 4 al tiempo en la Semana Santa, nos llegaron muchos y era uno como sorprendido. A mi integral también han llegado, estoy segura, porque allá también voy a pasar ronda de vez en cuando, así que los que ya han pasado por allá, espero que hayan hecho el ejercicio mucho más fácilmente porque ya han leído el tema. Nosotros de pronto un poquito más pegaditos, pero a medida que tengan pacientes lo van a hacer mucho más fácilmente, ya lo verán. ¿Listo? Bueno. Muchachos, robámonos 10 o 15 minuticos más, como les digo, para poder entrar a mi otra actividad y que ustedes descansen porque esto es agotador. Y centrémonos en básicamente la fisiopatogenia de la cetoacidosis, que de ahí sale el manejo, muchachos. Tratemos en estos días, en las rotaciones en las que voy a estar, de hacer el ejercicio en el tablero, porque pues, les confieso que así es muy difícil, de hacer el ejercicio de cetoacidosis diabética. A los otros muchachos les voy a pedir el favor a los profes que estén con ustedes, que si tienen uno de esos casos, también hagan el ejercicio, pues como para que no quede por ahí volando, ya que cuando uno lee el tema y no hace el ejercicio, se enreda un poquito. Entonces, la cetoacidosis se resume en este cuadro que está en absolutamente el 100% de los libros donde hablan de cetoacidosis diabética.
y nos resume la clínica del paciente y nos resume los datos de laboratorio que les ayudan a ustedes a hacer los diagnósticos. Entonces, todos estos cambios secundarios a la disminución o déficit de insulina o a la resistencia, dependiendo pues de la fisiopatogenia y que se esté presentando, va a llevar a disminución de glucosa, aumento de glucogenólisis, neoglucogénesis y aumento de lipólisis. Por cada una de esas vías es que se dan los principales síntomas, muchachos. Por un lado, la hiperglicemia, que es de la glucosuria y la poliuria. Recuerden que todos esos espacios se ven afectados en un paciente con cetoacidosis diabética. Eso lo vieron por allá en fisiología mínimo, pero no le pararon bolas, pero es simplemente un juego de osmolaridades. La hiperglicemia aumenta esa osmolaridad, hay desviación del agua de todos los espacios del intra al extra, y eso, muchachos, es lo que les va a favorecer aumento de poliuria de orina con la consecuente salida de glucosa, que finalmente juntas van a llevar a la deshidratación tan severa y el desequilibrio electrolítico tan severo que pueden tener estos pacientes al comienzo. Y ojo, muchachos, un dato muy importante para la vida real. Cuando ustedes encuentren un niño deshidratado, ¿qué tendrían que esperar? Pues por fisiopatología, normalmente esperarían un niño oligúrico, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en un deshidratado, por diarrea, en un hipovolémico, por cualquier otra circunstancia? En cambio, para la vida real, muchachos, un niño que les llegue deshidratado, orinando mucho, con poliuria, la primera consideración que tienen que hacer es, este muchachito está con una cetoacidosis diabética, porque es una de las pocas condiciones clínicas en pediatría que les explicaría eso, a través de todos esos fenómenos, pues, de por allá que ustedes aprendieron en bioquímica, que producen finalmente, que conducen a una hiperglicemia. Por el otro lado, por el aumento de la lipólisis, muchachos, es que se da el proceso de cetosis. De ahí su nombre, muchachos. Y esto es muy fácil, muchachos. Cetoacidosis, el estado de ceto y acidosis diabética hiperglicémica, que nos explica entonces que por otro lado hayan producción de cetonas que se van a producir o las van a encontrar bien en la sangre o bien en la orina. Eso dependerá del laboratorio que ustedes tengan en los hospitales locales. ¿De cuáles hay? Casi siempre de orina, muchachos. No es fácil que nos procesen cetonas en sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al menos con una tira reactiva, determine si hay cetonas sí o no. Generalmente una, dependiendo de la circunstancia, está en un ayuno, puede ser normal. Pero si encuentran más de dos, muchachos, presten la atención. A la luz de la clínica de un niño somnoliento, deshidratado, poliúrico, eso tiene que ser una cetoacidosis diabética. La acidosis conlleva asimismo a taquipnea y eso es lo que da respiración típica del muchachito que está en cetoacidosis y altera el estado de conciencia. Yo tengo por ahí un videito, pero por este medio tengo, pues, no lo voy a compartir con ustedes porque a pesar de que ustedes saben que no pueden grabar, yo sé que lo hacen. Entonces me da susto que después aparezca por ahí un video o fotos de pacientes. Después las miramos cuando estemos hablando de casos clínicos y van a darse cuenta de que es una de las tantas posibilidades de niño con afectación del estado de conciencia. ¿Listo? Esto resume lo mismo. Una foto pues de un libro que les muestra ya un niño con una cetoacidosis severa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que también son los mismos y un consenso hace algunos años porque algunos decían que glicemia más elevada, ¿no? Esto ya es de la Academia Americana de Diabetes y los criterios son, ya saben, cuál es la clínica y aparte de los laboratorios, hiperglicemia más allá de 250, acidosis, que la acidosis se cataloga dependiendo del leve, moderado, severa, dependiendo del pH y del bicarbonato. Esta sería para una leve, por debajo de 7,3, bicarbonato por debajo de 15, la moderada 7,2 y bicarbonato 10, y la severa, pH por debajo de 7,1 y bicarbonato generalmente muy por debajo de 7 o de 5 o de menos, ¿cierto? Signos de deshidratación
y presencia de cetonas en orina o sangre. ¿Cuáles son las fases del tratamiento? Primero, tenemos un niño que está muy deshidratado. Esa es la primera fase. Pero ojo, muchachos, que hay una consideración supremamente importante y es evitar la tentación de colocar muchos líquidos. Cuando uno ve a un niño deshidratado, es lo primero que a uno como que se le ocurre. Un bolo, 2 bolos, 3 bolos, los que sean necesarios. Ojo, la excepción a esa regla es el niño con cetoacidosis diabética. A más cantidad de líquidos, más riesgo de edema cerebral, porque así estemos hidratando mucho al niño, si no estamos colocando insulina, la acidosis no se nos va a corregir y eso favorece igualmente edema cerebral y muerte. ¿Cómo será que no hay afán de hidratar a ese muchacho con volumen? Que esa corrección, muchachos, debe calcularse para al menos 36 a 48 horas. Entonces, yo no tengo que tener un muchacho hidratado a punta de líquidos en 6 horas. No, lo tengo que tener hidratado con líquidos, con lo que necesita y con la insulina, muchachos, que al corregir la acidosis va a hacer que todo esto se rompa y empiece a mejorar, ya que recuerden que los electrolitos vuelven a la célula, el espacio intravascular y el espacio extracelular empiezan a equilibrarse y hacen que todo este proceso tan grave de deshidratación, al ir corrigiendo la acidosis, se vaya equilibrando y el niño clínicamente muestra resolución de su deshidratación tan severa. Repito, sin insulina ese niño, por más líquidos que le coloquen, nunca se les va a controlar. Todo al contrario, se va a poner peor, porque si ya está con alteración del estado de conciencia y ustedes le colocan líquidos, lo van a llevar a un edema cerebral y ahí sí va a ser peor. Corregir la deshidratación, repito, en 36 a 48 horas. Mirar cómo está el déficit de electrolitos. Ustedes en los hospitales más alejados no van a tener gases ni electrolitos, muchachos. Es ahí donde la clínica va a primar y les va a dar a ustedes elementos para tomar decisiones. Si yo tengo un niño que está con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, llegó en choque, deshidratado, con la boca seca, orina por litros, con estado de conciencia alterado, tiene una glucometría de high, o sea, por encima de 500, tiene cetonas en orina. Muchachos, ¿será que es indispensable tener unos gases para comenzar manejo? No. ¿Qué es lo ideal? Sí, pero si mi realidad es que no, y me pongo a mandar a ese muchacho sin manejo 4, 8 horas, va a llegar muy mal y va a tener más chance de muerte. Por eso ahí la clínica va a primar y ustedes perfectamente tienen la autorización para comenzar manejo, siendo de pronto un poco más prudentes en, por ejemplo, no colocar potasio, manejar las dosis de insulina en la dosis mínima recomendada, comenzar la rehidratación en volúmenes mucho más controlados, para que cuando tengamos los gases podamos hacer los ajustes adecuados, ¿cierto? Pero ojo, muchachos, no los manden sin tratamiento porque les va a ir mal. Corrección de hiperglicemia. Entonces los electrolitos son una excepción si yo no los tengo, pero si los tengo ya podría decidir, sobre todo en el potasio, si tengo que colocar esos líquidos normales, ¿cierto? Con un aporte basal, o si tengo que poner 40 mg por litro, que es lo recomendado, toda vez que el niño cuando comienza a hidratarse y a recibir insulina, inicialmente puede que tenga un potasio normal, pero luego se les va a bajar muy rápido y es entonces cuando tenemos que adicionarle potasio a esa mezcla que le estamos suministrando al paciente. Paralelamente, muchachos, paralelamente con la rehidratación o con el manejo de esa deshidratación, tenemos que empezar la infusión de insulina. Si no van las dos cosas al tiempo, el niño no se nos va a mejorar. Y finalmente la corrección de acidosis a través, pues, de, repito, la insulina. Estas son fórmulas que a uno le sirven para buscar metas de manejo. Si a ustedes se le olvida, muchachos, no tiene ninguna influencia real de impacto. Esto son, como les digo, más que todo guías que uno cuando tiene un niño crítico en un servicio de UCI sigue para estar seguros de que la cosa va mejor. Entonces uno esperaría que la osmolaridad disminuya,
que la brecha aniónica, que generalmente son muy altas, disminuya, que el sodio vaya bajando a la par, que se va normalizando la glicemia, etcétera, etcétera. Pero repito, son una información general que se lo deja a uno pues a una institución en donde usted ya tenga gases cada 4 horas, electrolitos cada 4 horas, un monitoreo permanente con una línea arterial, pero pues obviamente tienen que saber que eso existe, muchachos, y que tiene como función ayudar a monitorear, sobre todo metas que me propuse con mi paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son los riesgos de edema cerebral? Insisto mucho en esto porque finalmente es la principal complicación de una cetoacidosis diabética que realmente se puede asociar con muerte. Los niños menores de 5 años, los niños que llegan con una patología de novo, porque generalmente no se sospecha la enfermedad y es cuando podemos empezar a colocar más líquidos de lo necesario. Cuando ha habido un lapso de tiempo más largo entre el momento inicial y la consulta al servicio de urgencias, cuando tengo unos gases con una PaCO2 de 20, cuando tengo asoados muy elevados al comienzo, cuando tengo infusiones grandes de volúmenes, muchachos, y en esto insisto e insisto mucho, porque es algo que tenemos que corregir, no colocar 3 bolos, eso no se hace en una cetoacidosis diabética, se coloca máximo un bolo y luego se va ajustando la cantidad, como lo vimos ahora, para corregir en las siguientes 36 a 48 horas. No es necesario correr a colocar muchos bolos. Administración de insulina en la primera hora de tratamiento, de ahí que la recomendación es coloque el primer bolo, uno lo coloca más o menos en media hora y empiece a preparar la insulina. En ese momento, después de ese primer bolo, es cuando está recomendado colocarlo. Y algo que cambió pues en la unificación de todas las guías por la Academia Americana de Diabetes es que nos dijeron y no coloque bolo de insulina. Eso también está relacionado porque se colocaba desde el comienzo con mayor riesgo. Hay una excepción, muchachos, y es que si yo no tengo vías venosas, fue imposible, yo puedo colocar una dosis inicial, pero pues sería muy raro. De resto, la recomendación sigue y por lo pronto seguir haciendo, no coloque bolos de insulina en la primera hora, comience luego de su primer bolo de líquidos el manejo con infusión, que siempre la recomendación será que se debe colocar por una vía diferente a la vía por donde está pasando los líquidos con el potasio o líquido solo, o la mezcla que usted necesite. Cuando el muchachito llegó con una cetoacidosis grave, y ojo, otra tentación cuando están en hospitales donde hay gases. Ahí le sale el bicarbonato, lo encuentran muy bajito y le meten una ampolla de bicarbonato. Es de los riesgos más graves porque de todo lo que hemos mencionado, los volúmenes altos y el uso de bicarbonato son lo que está más relacionado con la severidad del edema cerebral y la muerte. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces que hacer a la hora de decidir el manejo? Establecerlo clínicamente o por gases, dependiendo del sitio donde usted esté trabajando, y comenzar líquidos. Necesidades basales más el déficit calculado que se calcula por clínica, muchachos. Y por otro lado, la infusión de insulina que se calcula siempre con una dosis de 0.05 a 0.1 unidad kilo hora, muchachos. La dosis de 0.05 se deja para los niños más pequeños, menores de 5 años habitualmente, y de ahí para allá siempre se coloca la infusión de insulina a dosis de 0.1 unidades kilo hora. En el transporte que tienen que monitorear, que la glucometría vaya disminuyendo en promedio, muchachos, 50 a 70 miligramos hora. Si no está sucediendo eso, algo está mal. Entonces reevalúen la mezcla, miren el estado de conciencia, miren los volúmenes que han suministrado y de ahí probablemente van a encontrar respuestas si no encuentran las metas en las glucometrías. Muchachos, los médicos siempre trabajamos con base en metas, ¿cierto? Hacemos algo y nos tenemos que llevar a la cabeza con eso que estoy haciendo, ¿qué pretendo? Para poder hacer los ajustes. Y eso, el promedio, muchachos, de resolución de una
cetoacidosis diabética oscila de 8 a 10 horas, unos más, otros menos, pero es el promedio, si las cosas se están haciendo bien. Después entonces de esas, digamos, 10 horas, yo tengo un paciente que en teoría si tuvo buena respuesta ya estaría sin acidosis y preparado para comenzar insulinas subcutáneas, tal cual lo estábamos haciendo hace un ratito con un ejercicio, con los ejercicios que teníamos ahí planteados. Los electrolitos, es decir, el potasio básicamente porque el fósforo sí se deja siempre para manejo en una unidad de cuidados intensivos por las implicaciones que ello tiene, pero el potasio sí se puede manejar si yo tengo electrolitos en el hospital donde estoy y lo puedo definir o basales o al 4%, dependiendo de el valor real de ese potasio cuando ya haya comenzado la insulina, muchachos. No la comiencen desde el comienzo. El potasio se coloca cuando yo ya tengo un valor más acercado a la realidad al haber iniciado la insulina, que es cuando realmente empieza a bajarse y es cuando casi siempre los pacientes lo llegan a necesitar. ¿Listo? Y luego, cuando la corrección, tanto clínicamente como en gases de la acidosis se da, paso a los esquemas subcutáneos para hacer pues la debida corrección y ajustes dentro del servicio de hospitalización, ya obviamente por fuera de una unidad de cuidados intensivos. Esta semanita entonces hacemos el ejercicio cuando estemos haciendo por allá el tallercito de medicamentos, muchachos, en la siguiente rotación. Con el doctor Aníbal sé que van sobre el tema, en Chinchina también, así que es al menos por lo pronto que aprendan, o mejor dicho, repasen los que ya lo han hecho, cuál es el cálculo de líquidos basales para poder aprender luego cuánto se le tiene que adicionar, cómo se calcula una deshidratación clínicamente y la bomba pues de insulina, muchachos, eso sí es muy fácil. 0.1 unidades por kilo es básicamente colocar 100 unidades de insulina en 100 centímetros de salina y de ahí hacen la cuenta, una unidad por centímetro y les da pues muy fácil el cálculo con base en el peso del paciente. Un niño de 20 kilos les va a dar entonces 12 cc hora, que siempre idealmente debe ser pasado por una bomba de infusión, muchachos, siempre por seguridad, por una vía diferente de la que están pasando los líquidos intravenosos. Listo. Entonces, el ejercicio vamos a ir haciéndolo y quienes en mi integral tengan pacientes que hayan tenido cetoacidosis también van a ir sobre el tema y hagan el ejercicio de calcularlo. Se van a dar cuenta que eso suena muy enredado, pero no, muchachos, es algo sencillo si en la cabeza tenemos cuáles son las metas básicas que necesitamos con ese tipo de pacientes. ¿Listo? Muchachos, como les conté, pues voy por una actividad académica, así que voy a dejar por ahora acá y con la tarea pendiente de ir resolviendo dudas del tema cuando se nos presenten este tipo de pacientes, muchachos. Listo. ¿Hay alguna pregunta de esto, muchachos? Obviamente aprovechemos estos minuticos. ¿Dudas? Bueno, muchachos, bien, cuando tengan su primer paciente, hagan el ejercicio completo. Quienes en mi integral han tenido niños, compartan los datos de cómo llegó, los gases, para que vayan haciendo los ejercicios todos. No han habido muchos, pero sí ha habido un par y la mayoría han llegado en cetoacidosis diabética. Entonces, hagan el ejercicio. En este momento no sé si hay, porque hace días que no voy, pero si hay, pues hagan el ejercicio con ese casito que les haya llegado, muchachos, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, muchachos? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, muchachos. Entonces, terminen de leer con mucho juicio el tema, centrando un poquito pues ya la atención en esos ejercicios y cuando por ahí, muchachos, en los ejercicios que hagamos, tengamos dudas ahí, vamos a poder solucionarlas, obviamente. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Mil gracias, pues. Excuso nuevamente por ese desordencito que tuvimos al comienzo, muchachos, pero bueno, aquí más o menos logramos hablar del tema, que era el objetivo, que no tuvimos que aplazarla.
Y mil gracias pues por la paciencia. Lean bien juiciositos para que aprendan de este tema que es muy bonito y les va a tocar manejarlo, muchachos. Esto no está en los libros, esto es de la vida real. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, Bueno, muchas gracias. listo, muchachos. Que descansen. Mil gracias a todos. Gracias. Luego, Chao, muchachos. profe. Gracias, doctora. A ustedes, muchachos. Muchas gracias.